Hermanos, adorar quiere decir rendir culto como que fuera Dios a alguien, rendir culto divino a alguien, eso quiere decir adorar. Si nosotros adoráramos a María, no podríamos hablar de la Santísima Trinidad, tendríamos que hablar de la Santísima Cuarteta entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo y María, si la adoráramos cuarteta como que fuera de ciclismo. Pero nosotros a la Virgen María no la adoramos, cometeríamos un pecado muy grave. Ahora, yo a veces me he preguntado, sinceramente, un pastor culto protestante creerá que yo, católico, sacerdote, que he estudiado, que conozco bien la teología de ellos y la mía, creerá sinceramente que yo adoro a María. No lo creo sinceramente, estimados hermanos, no lo creo, sinceramente. Lo que significa adorar, rendir culto de adoración de Dios a la Virgen María. No lo creo sinceramente, pero se quedarían sin esa arma poderosa que esgrimen contra el católico, adoran a María. Yo no creo sinceramente. A veces algún hermano protestante se ha acercado y sale siempre con eso mismo, ustedes adoran. Hermano, ¿tú crees que yo, persona instruida, que conozco más teología que tú y escritura, adoro a María? ¿Lo crees sinceramente? ¿Sabes qué quiere decir adorar? Primero, no sabe qué quiere decir adorar. Le contaron, pero no sabe definir el término que quiere decir adorar. Cita la Biblia en el versículo que le dijeron, pero no sabe qué quiere decir adorar. No sabe hacer la distinción entre adoración y veneración. Ahora, estimados hermanos, ¿por qué veneramos nosotros a la Virgen María? Cuando nos preguntan eso, inmediatamente mandamos a la persona a la anunciación del ángel la Virgen María y la visita de la Virgen María a Santa Isabel. En la anunciación, nada menos que el ángel Gabriel, de parte de Dios Padre, viene a exponer el motivo. María, eres llena de gracia, el Señor está contigo. Y le dice, ¿por qué? Es que ha sido escogida para ser la nueva arca de la alianza. En ti se va a engendrar el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo nada más. Le dice todo. La Virgen María no logra comprender del todo. Imagínense, una jovencita de 15 años no tenía un punto de referencia en todo el Antiguo Testamento de alguien que hubiera engendrado únicamente por obra del Espíritu Santo. Pero aquí, en todo el sentido de la palabra, se está hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea, no fue mérito de ella, no fue algo que ella se ganó a puro pulso, fue Dios el que se preparó el arca de la nueva alianza para nacer ahí, y escogió a la Virgen María y la llenó de gracia. Eso es lo que el arcángel le está diciendo a la Virgen María. Ahora, cuando la Virgen María entona su Magnificat, que significa mi alma glorifica al Señor, Magnificat, ella dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En ese momento la Virgen María está llena del Espíritu Santo, dice el texto bíblico. Y ella dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Reconoce a Dios como su Salvador. Ella ha tenido que ser salvada. Y esto es lo que enseñan nuestros teólogos. La Virgen María tuvo que ser salvada, redimida anticipadamente en previsión a los méritos de Jesús. Y ella lo dice, Él me ha salvado. No está diciendo yo soy más que Jesús, yo soy diosa. De ninguna manera, ha tenido que ser salvada. Y eso es lo que enseñan nuestros teólogos católicos. Cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, dice el texto bíblico que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Inmediatamente le dice, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Madre de mi Señor en la Biblia quiere decir madre de mi Dios. Después le dice, bienaventurada tú que has creído. Hermanos, en este momento el texto bíblico dice que Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y una persona que está llena del Espíritu Santo no dice disparates teológicos. Isabel en ese momento, si estaba llena del Espíritu Santo, no iba a decir un disparate teológico cuando llamaba a la Virgen María Madre de mi Señor, es decir, Madre de Dios, porque Jesús nunca dejó de ser Dios, fue Dios y hombre. La Virgen María fue Madre de Jesús, que era Dios y hombre. Bienaventurada, bendecida.
Hermanos, por eso veneramos a la Virgen María. La veneró el ángel, la veneró el ángel, la veneró Santa Isabel llena del Espíritu Santo. Por eso la veneramos, la Madre de mi Señor, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Algún católico que a veces ha quedado herido por predicaciones no católicas que ha oído a través de la radio o ha visto por la televisión, me viene a preguntar, mire, ¿y se puede alabar a la Virgen María? Porque me han dicho que solo se debe alabar a Jesús y a la Virgen María no. Y eso hasta me lo ha preguntado algún católico que ha quedado así desconcertado. Yo le digo, mira, ¿por qué no vamos al pasaje de la Anunciación? El ángel en nombre del Eterno Padre viene a alabar a María y le dice, Dios te salve llena de gracia. El Señor está contigo, qué alabanza tan grande. Dios te salve llena de gracia, ¿qué más le podía decir? Después lo llevo al pasaje de la visitación, mira, Isabel llena del Espíritu Santo, bendita entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor? Bienaventurada, qué alabanzas tan grande una persona llena del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, le digo, que estas personas alababan a la Virgen María? Porque el Padre Eterno la mandó a alabar por medio del Arcángel Gabriel. Dios te salve llena de gracia. Así es que, estimado hermano, no tenga miedo de alabar a la Madre del Señor de ninguna manera. La Virgen María en su canto del Magnificat, Magnificat en latín significa mi alma glorifica al Señor, pues ella hizo una profecía y dice, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Hermanos, nosotros estamos dentro de esas generaciones que con gozo, como el ángel Gabriel, como Isabel llena del Espíritu Santo, como el mensajero principal del Padre Eterno, el ángel, decimos, Dios te salve, llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, Madre de mi Señor, sin ningún miedo. Otro ataque continuo de los hermanos protestantes es el siguiente. Encuentran un católico que lo ven un poquito tambaleante y le dicen, María tuvo otros hijos. ¿Cómo que tener hijos fuera pecado? Tener hijos es una bendición de Dios. María tuvo otros hijos. ¿Cómo que fuera pecado tener hijos? Si en los planes del Señor la Virgen María hubiera tenido otros hijos, para nosotros seguiría siendo la Madre de mi Señor, la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia. Pero en la Biblia claramente se ve que la Virgen María primero dio a luz a su hijo virginalmente, y esto sobre todo lo pone de relieve San Mateo con la crisis que pasa José, su novia embarazada, él no sabe nada, se quiere ir. Eso nos dice a nosotros que José está sintiendo de veras esa angustia. ¿Por qué? Porque va a pasar algo especialísimo. La Virgen María está sufriendo también. ¿Cómo le explica a José su embarazo? Solo por obra del Espíritu Santo. Dios se encarga de eso en un sueño o visión, pero aquí se habla de la concepción virginal solo por obra del Espíritu Santo. Ahora, si la Virgen María en los planes de Dios estaba destinada para tener más hijos, bendito sea el Señor. O sea, tener hijos es una bendición de Dios, pero aquí no lo vemos. Ahora, los hermanos protestantes procuran buscar algún versículo para esgrimirlo contra el católico. En primer lugar, toman Mateo 1:25. En la versión protestante Reina Valera dice así, hablando de José, pero no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. Pero no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. En la Biblia, conocer quiere decir tener relación íntima entre esposo y esposa. Y entonces ellos dicen, aquí está, Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. Quiere decir que después sí la conoció, quiere decir que después sí tuvo otros hijos. Y aquí algo muy concreto. Fíjense ustedes que los reformadores, los fundadores del protestantismo, Lutero, Calvino y Zwinglio, defendieron siempre la virginidad de la Virgen María. ¿Qué les parece? Los fundadores del protestantismo, Lutero la llama siempre virgen en los artículos de doctrina cristiana.
Calvino fue duro contra el un hereje del siglo V, rebatiendo lo que él ya había dicho contra la virginidad de la Virgen María. Y Zwinglio dice, se conservó siempre virgen. Los hermanos protestantes dicen que Lutero, Calvino, Zwinglio, con la Biblia en la mano, manejándola bien, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron solo la Escritura, solo por la fe. Pero, y cuando dijeron la Virgen siempre virgen, cuando dijo se conservó siempre virgen, entonces ya no les sirve la Biblia ni el Espíritu Santo entonces a ellos. Ahora, como no les conviene, ya el Espíritu Santo no funciona, ya no interpretan bien la Biblia. Pero los fundadores del protestantismo siempre hablaron de la siempre Virgen María, no encontraron otros hijos de la Virgen María. Esto es hecho histórico. El magisterio de la Iglesia a nosotros, por medio de los padres apostólicos, o sea, los que fueron discípulos de los apóstoles, nos enseñó la Virgen María, siempre virgen. La Iglesia llevaba 1500 años hablando siempre Virgen María. Y de pronto viene el protestantismo, pero el protestantismo después de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino, y entonces ahora ya no. Y entonces buscan algún versículo para esgrimirlo contra el católico. Otro de los versículos que usan es el mismo de antes, pero le añadimos antes, dice, no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito. Se basan en ese primogénito primero, entonces después vinieron otros, entonces tuvo otros hijos. Pero resulta que hay que ir al significado de primogénito entre los judíos y los orientales. Un famoso escriturista, Bettencourt, dice, la misma expresión para designar simplemente lo que no se dio en el pasado sin indicar lo que sucedería después. Cuando los protestantes dicen hasta que tuvo a su hijo primogénito, entonces dice ese hasta que, la misma expresión para designar simplemente lo que no se dio en el pasado sin indicar lo que sucedería después. Tomemos algunos ejemplos. En Génesis 8:7 se habla de aquel cuervo que soltó Moisés después del diluvio y dice así: el cuervo no volvió al arca hasta que se secaron las aguas. No quiere decir que cuando se secaron las aguas entonces ya volvió, para qué iba a volver si ya no había ninguno, ¿verdad? Entonces, vean esta expresión. También, una de las esposas de David se llamaba Mical, y dice aquí, Mical, dice la Biblia en 2 Samuel 6:23, dice, Mical no tuvo otros hijos hasta que murió. Quiere decir que cuando murió entonces sí tuvo hijos, cuando vivió no, pero cuando murió sí. Según la interpretación de los protestantes, así es. Aquí dice, no tuvo otros hijos hasta que murió. Quiere decir que cuando murió sí tuvo. Aquí lo dice la Biblia. Hermanos, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. Si manejan ese hasta que contra nosotros, refiriéndose a la Virgen María. Entonces, son cosas en las cuales la tradición ilumina mucho. ¿Qué entendieron los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles, los padres apóstoles? Esto es muy importante. ¿Qué entendieron ellos? ¿Cómo lo captaron? ¿Qué enseñaron? No lo que los hermanos protestantes se esgrimen contra el católico manipulando la Biblia, cuando ni sus fundadores, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino le encontraron otros hijos a la Virgen María por ningún lado, con la Biblia en la mano, inspirados por el Espíritu Santo, según ellos, no los encontraron. Las traducciones modernas de la Biblia católica, por eso ahora no tienen miedo. La Biblia católica, versículo de Mateo 1:25, ya no tienen miedo de traducirlo así. Sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, porque este era el sentido del escritor. La traducción lo que quiere captar es lo que el escritor quiso decir, y el escritor no quiso decir otra cosa sino esta: sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esta es la traducción de la Biblia de América moderna.
Y también, fíjense ustedes, me ha llamado mucho la atención que esta es la misma traducción que pone la Biblia, Dios habla hoy, pero en la versión de 1996, al principio no la habían puesto así, pero ahora en 1996 la nueva versión dice lo mismo. Ya no sale con aquello de su hijo primogénito y todo lo demás que tiende a confundir a la gente. Primogénito, entonces, quedémonos ahora con la palabra primogénito. Dice el escriturista Bettencourt: aún fuera de Israel se podía llamar primogénito a un niño que no tuviera hermanos ni hermanas menores. Muy bien lo testifica la inscripción sepulcral judaica del año 5 a.C., descubierta en Egipto en 1922. La inscripción que se encontró en el sepulcro dice así: Arsinoé murió en los dolores de parto de su primogénito. Arsinoé murió en los dolores de parto de su primogénito. No quiere decir que después tuvo otros hijos, después de que murió. Su primogénito, lo llamaban primogénito el primer hijo. No había necesidad que tuviera otros. Y esto sobre todo se hacía en el pueblo judío porque el primogénito tenía que ser rescatado, tenía que ser consagrado a Dios. Esa era la importancia, y Jesús fue primogénito. No quiere decir que después vinieron otros más. Y aquí entonces viene la dificultad. Bueno, dicen los hermanos protestantes, llaman al católico, tienen ya señalados los pasajes de la Biblia donde se habla de los hermanos de Jesús. Miren, hermanos de Jesús. Mire aquí este otro pasaje, hermanos de Jesús, y este otro, hermanos de Jesús. El católico no instruido fracasa, se ahoga. El católico instruido como usted dice: no es así nomás, no es así nomás. Fíjese que nuestros teólogos católicos nos hablan del hebraísmo, un decir propio de los hebreos. Los hebreos llaman también hermanos a los parientes cercanos todavía en la actualidad, los orientales también. Por ejemplo, en Génesis 13:8 se llama a Lot hermano de Abraham, pero Lot era sobrino de Abraham, y aquí se le llama hermano, hebraísmo. En Génesis 29:15, Labán llama hermano a Jacob, pero Labán era tío de Jacob. Aquí un hebraísmo. Y esto sirve mucho cuando nosotros nos acercamos. Bueno, ¿y qué quiere decir eso de hermanos de Jesús? Y aquí les voy a citar una teoría de San Jerónimo que murió en el año 420. Fíjese que San Jerónimo, pues un hombre culto, el primer traductor de la Biblia al latín. Ya se pueden imaginar qué cultura tenía él. Pues él, cuando se encontró con eso de los hermanos, sacó una teoría, y basándose en un libro apócrifo para nosotros los católicos es aquel que no es inspirado, que se quiso introducir entre los libros inspirados, pero la Iglesia dijo no. Y entonces un libro apócrifo llamado el Protoevangelio de Santiago habla de que José había enviudado, y entonces tuvo segundas nupcias con la Virgen María, y entonces esos hermanos serían hijos de José. Pero esa es una teoría, y se basa en un libro apócrifo, pero esa teoría nos ayuda. ¿Para qué? Ya en aquel tiempo, los cristianos cuando se encontraban con esto decían: no, hijos de la Virgen María no son, porque ella es la Virgen María. Entonces, ¿cómo se explica? Y entonces ya ellos encontraban una explicación, y San Jerónimo encontró esa. Hermanos, esto es muy importante también. Como les digo yo, la tradición ilumina mucho el entendimiento de la Biblia. John Wesley, fundador del metodismo protestante, en su carta a un católico que es histórica, después de dar a luz su pensamiento, dice que la Virgen María continuó siempre Virgen Inmaculada. Él es el fundador del metodismo, es protestante. Ustedes en la Biblia nunca van a encontrar que se hable de hijos de la Virgen María, nunca. Si habla de hermanos de Jesús, nunca van a encontrar que se hable de hijos de la Virgen María. Búsquenlo, no lo van a encontrar. Hijos de María nunca dice. Habla de hermanos de Jesús, hebraísmo. Primos, hermanos, parientes cercanos. Cuando Jesús estaba muriendo, dice San Juan que estaba ahí presente, lo llamó el Señor y le dijo: hijo, he ahí a tu madre.
Y a la Virgen María le dijo, madre, y ahí a tu hijo. Juan no era hijo carnal de la Virgen María. Y dice el Evangelio que Juan se la llevó a su casa. Ahora, piensen ustedes. Si usted hubiera estado con su papá, que se está muriendo, y el papá le deja a su mamá unos estaños y deja a un lado las hermanitas y los hermanos, ustedes todos, ¿cómo va a ser? A mi mamá no la llevamos nosotros. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, pues no hubieran dejado que Juan se llevara a su casa a su mamá. Pero como no tenía ningún hijo, Jesús se la tuvo que dejar a Juan, estimados hermanos. Díganme usted como hijo hubiera permitido que otro se llevara a su mamá, las hermanas, tantas hermanas que nombran ahí, primas, hermanas, parientes, ¿cómo iban a permitir que se llevaran a su mamá a su casa? Se la llevó San Juan, porque no tenía otros hijos. Un dato muy concreto. Ahora, lo que con los hermanos protestantes muchas veces pasa es esto. Los fundadores del protestantismo, como Martín Lutero, tenían devoción a la Virgen María, no la desecharon. Los posteriores vinieron cada vez alejándose de lo que olía a católico. Como ven que los católicos le damos tanta importancia a la Madre de Jesús, entonces ellos le emprenden contra el católico, y por emprenderla contra el católico, la emprenden contra la Madre de Jesús. A mí me ha pasado lo siguiente. A veces algún hermano protestante, cuando Jesús está predicando y le llegan a decir, te busca tu madre y tus hermanos, Jesús contesta, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, lo que Jesús está diciendo, mire, mi nueva familia son ustedes. Son ustedes, es la iglesia que Jesús está fundando, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, algún protestante, como todo lo que es católico, lo quiere rechazar, entonces dice, mire, Jesús ni caso le hizo a su mamá, a María, ni caso le hizo. Mi familia son estos. Ahora, el que queda mal parado aquí es Jesús. Lo ponen como un hijo maleducado que no cumple los mandamientos, honrar padre y madre. Ni cuenta se dan de eso. El que queda mal es el pobre Jesús. Fíjese, nos enseña a cumplir los mandamientos, honrar padre y madre, y él llega a la mamá y la desconoce. Lo que ha pasado con ellos es que de llena de gracia, de bendita entre todas las mujeres, de la madre de mi Señor, la han reducido a simplemente María. Alguno dice, así de María solo se sirvió Dios para que naciera Jesús, pero una mujer como cualquier otra. Fíjense eso. Cuando voy al Evangelio, no me la presenta como una mujer como cualquier otra, llena de gracia, la madre de mi Señor, bendita entre todas las mujeres, no es una mujer cualquiera. Pero lo que pasa es que el resentimiento nubla la mente y el corazón. Martín Lutero durante toda su vida, todos los días rezaba el canto de la Virgen, el Magnífica, todos los días. A un lado de su púlpito en Wittenberg tenía una imagen, un cuadro de la Virgen María, nada menos que de la Asunción de la Virgen María al cielo, y nunca lo quitó de ahí. El líder principal protestante del pentecostalismo clásico, David Duplessis, que en un tiempo era duro contra los católicos, en los últimos tiempos, cuando oyó hablar de las apariciones de la Virgen en Medjugorje, dijo, voy a ir a Medjugorje para ver cómo esos católicos solo dicen María, 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 y dice que fue a Medjugorje. Y lo que oyó fue Jesús, Jesús, Jesús. Y el montón de gente convirtiéndose y rezando. Y entonces él en su ancianidad llegó a esta conclusión, ya sé para qué le sirve María la Virgen, para llevarlos a Jesús. Es lo que siempre hemos dicho nosotros, estimados hermanos, para nosotros no es nada nuevo. Lo mismo que los famosos teólogos y escritores protestantes John Newman y Max Turian, cuando se convirtieron, pasaron por un proceso duro. John Newman, famosísimo en la Universidad de Oxford, una lumbrera, pero de pronto él siente, no puedo, yo necesito la Eucaristía como los católicos y necesito la devoción a la Virgen María. Y tuvo que dar ese paso, perdió todos sus privilegios que tenía. Más tarde llegó a ser sacerdote y cardenal en la Iglesia Católica. Max Turian también. Resulta que él, esto en los tiempos modernos, Max Turian en los tiempos modernos, un famoso escritor, teólogo, pero él necesita la Eucaristía como los católicos y necesita la Virgen María, tuvo que dar su paso. Después también llegó a ser sacerdote.
Me ha impresionado mucho el libro de Scott Hahn y su esposa Kimberly, que se titula El regreso a casa, el regreso a Roma. Un hombre destacado, profesor universitario, máster en teología, especializado en la Biblia, pero un día pasa por un lugar donde están vendiendo libros antiguos y se encuentra con la biblioteca de un sacerdote que ha muerto y los libros están muy bien y baratos, los compra y se encuentra con la teología católica. Y entonces él dice, pero ¿cómo en mi seminario nunca me hablaron de estas eminencias teológicas? Y comienza a conocer los puntos de vista de la Iglesia basados en la Biblia y en la tradición, y aquel hombre siente la inquietud hasta que se tiene que hacer católico. Él era un rabioso anticatólico. En la actualidad ha escrito varios libros ya de cómo fue su conversión, el de su esposa le costó mucho, pero él pone los puntos de vista bíblicos y de la tradición también. Hermanos, cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, no sé si hemos reparado en algo. Fíjese que el Evangelio de San Juan fue escrito en el año 100, es decir, refleja lo que pensaban las comunidades del año 100. Y San Juan habla cosas preciosas de la Virgen María. En primer lugar, la presenta como la madre espiritual que Jesús junto a la cruz deja para la iglesia, hijo, ella y a tu madre, y él, que representando a toda la iglesia, se lleva a aquella madre. Después, en el Evangelio de San Juan, vamos a ver a la Virgen María como una madre intercesora. Una familia está en problemas, en un casamiento, qué vergüenza va a pasar a aquella familia porque se le termina el vino y sale corriendo la Virgen María donde Jesús, hijo, no tienen vino. Jesús tenía 30 años, no había hecho ningún milagro, pero debido al ruego de su mamá, hizo su primer milagro en favor de aquella familia en problemas. Lo que San Juan aquí nos está diciendo es, abran bien los ojos, miren el poder de intercesión de María ante su hijo, llévensela a su casa, les va a faltar el vino, ella puede rogar por... Eso es lo que San Juan está gritando ahí entre líneas en el Evangelio. Pero también presenta a una madre exigente. Antes del milagro, la Virgen María llama a los sirvientes y les dice, hagan lo que les diga. Y la Virgen María para eso está en la iglesia. Señores, hagan lo que les diga, yo no tengo ningún evangelio especial para ustedes, hagan lo que les diga, ahí está todo. ¿Quieren el milagro? Hagan lo que les diga. Una falsa devoción a la Virgen María se agarra solo de candelitas, de cosas exteriores, inventa cosas que no son. La verdadera devoción a la Virgen María, ella misma la muestra, hagan lo que les diga. Hermanos, Lutero rezaba todos los días el Magnificat del canto de la Virgen María. Nosotros pensamos que los hermanos protestantes perdieron ese gran regalo que Jesús junto a la cruz entregó a San Juan. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he a tu madre. El católico se lleva a la Virgen María como se la llevó San Juan y no se avergüenza de ella y la llama su madre espiritual. Y esta es la tradición de la Iglesia Católica. Hermanos, no nos avergoncemos de nuestra mamá que nos regaló el Señor. Si usted es buen católico como San Juan, llévese a la Virgen María a su casa y usted verá que el milagro de Caná de Galilea se va a repetir muchas veces en su vida. Que así sea para todos nosotros. Amén.